todos. Bueno, este es un momento muy grato, yo diría, es una doble, para mí personalmente una doble satisfacción estar aquí acompañando a Ángel Emilio, a doña Blanca Guilabert y a todos los amigos y colegas de Mar Abierto en el lanzamiento de estas obras. En el caso específico del trabajo de Ángel Emilio, porque por un lado es digamos así, un distinguido colega, también amigo, y de otro lado porque esta obra también impresa y con tan alto contenido no ha sido publicada en la ciudad de Quito, ha sido publicada en Manta, en otro lugar del Ecuador, y eso me parece a mí que es tremendamente importante y lo celebro. Hay múltiples maneras de referirse al pasado. Hace pocos minutos, a través de la presentación del testimonio de doña Blanca Guilabert, pues nos acercábamos a una de esas maneras, que es precisamente el género testimonial, que como ya se indicó, el colega que hizo la presentación, el testimonio está en el cruce de caminos de lo que es, digamos así, el registro literario o el discurso literario, también el discurso, podríamos decir en cierto sentido, histórico, y otro tipo de narrativas. Y es un discurso que apela fundamentalmente a la subjetividad, y como ella decía al final de su intervención, retomando estas palabras respecto a que la memoria pasa fundamentalmente por el corazón, eso me traía a la memoria una aseveración del mundo clásico, según la cual precisamente uno recordaba cuando pasaba el recuerdo precisamente por ese órgano que es el corazón. Y esto también me da pie para empezar a referirme a la obra de Ángel Emilio. Él fue presentado y ha sido presentado, pues, y es por todos conocido como un poeta y como historiador, y en principio parecerían esos dos géneros muy distantes y que no podrían establecerse entre ellos una relación, pero también en el mundo clásico existía una relación entre esos dos registros discursivos, ¿no? La poesía y la historia. A través de la poesía se contaba historias, se contaba relatos de acontecimientos, de una manera distinta, por supuesto, ¿no? Y claro, en esos momentos la poesía disfrutaba de un prestigio mucho mayor. Se decía que porque hablaba de aspectos universales era mucho más apreciada, y la gente podía aprender de ese carácter universal y de las circunstancias que aparecían relatadas. Podía aprender a comportarse en sociedad, podía aprender a conocer de dónde venía, podía aprender a identificar quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos. En definitiva, ¿no es cierto?, la poesía hacía referencia también a la polis. Pero el discurso histórico, a partir precisamente de Heródoto, y veo que esta colección apela al nombre de, digamos así, el autor al que se le atribuye el primer relato histórico en lo que se llama pues la cultura occidental, ¿no es cierto? Ese tipo de relato ha evolucionado y ha pasado por un proceso de desarrollo científico, de configuración disciplinaria, y se ha convertido en un tipo de saber. Justo cuando estaba viniendo para acá, me encontré con otro apreciado colega, Wilman Ordóñez, ¿no? Y él, en una de sus últimas obras, Folclore y Sociedad, hace referencia a un aspecto que vale la pena traerlo a colación, y él dice como en los tiempos actuales, dice, por un lado el discurso académico ha penetrado en las conciencias
Y por otro lado, él extraña, dice, también el aliento de la crítica, que es muy particular del ensayo, de otro tipo de discurso. Y esos temas en relación, y estas referencias, precisamente en relación al relato histórico, me parece que son muy pertinentes, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, el discurso académico, el discurso científico, con su jerga particular, con sus formas de apelar a los objetos que analiza, puede convertirse, digamos así, en distante, ¿no? En un discurso más bien que no es proclive a tener amplias audiencias. Y por otro lado, el ensayo, y en América Latina tenemos una larga tradición de la ensayística, ¿no es cierto? Es un discurso más vibrante, un discurso que no apela a tantas referencias y que puede transmitir imágenes y alentar propuestas, digamos así, de orden político, social o cultural, de maneras más directas. Sin embargo, y aquí yo sé que entre los dos son amigos y colegas, pues, ¿no es cierto?, se puede establecer un diálogo. Precisamente la obra de Ángel Emilio me parece que cabalga sin ningún problema, tanto en el registro científico, el de la propia disciplina, como también sin perder de vista ese elemento que trae el ensayo, y que bien lo anota Willman en su trabajo, ¿no? Ahí está presente un aliento también crítico. Bueno, ¿de qué trata esta obra de Ángel Emilio, ¿no? Bueno, como su título ya lo dice, y me parece que, yo no sé si fue pensado antes de que le invitaran a colaborar con Mar Abierto, Entre dos aguas, ¿no? Un título de la editorial Mar Abierto me parece que guarda una sintonía, ¿no? Bueno, podríamos decir, para intentar mantener un diálogo con esas referencias, es una invitación a hacer un viaje por mar abierto, pero en este caso un viaje por el tiempo. Pensemos que el tiempo adquiere la forma de un mar, y entonces a través de ese viaje por el tiempo, por esas aguas temporales, nos vamos a tener la posibilidad, a través de la lectura de este libro de Ángel Emilio, de acercarnos a la costa ecuatoriana, a la sociedad guayaquileña, a mediados del siglo XVIII, y vamos a recorrer desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este recorrido tan bien escrito y bien trazado por Ángel Emilio? Bueno, vamos a encontrar un conjunto de aspectos que no aparecen regularmente en los relatos históricos. Esta manera tan bonita y estimulante con la que doña Blanca Guilaber había iniciado el trabajo de su testimonio, ¿no? A través de una pregunta: ¿dónde está? Exactamente, ¿no? Bueno, digamos, estoy tratando de encontrar algo un poco para ponerlo en el mismo registro y poder dialogar en relación al texto de Ángel Emilio. Entonces se me ocurre decir, bueno, ¿y quién fue Feliciana Pacheco? ¿Quién fue Feliciana Pacheco, no? Feliciana Pacheco fue novia de Boca de Corvina, y Boca de Corvina era un bandolero del siglo XIX, ¿no? Me parece que, digamos, esto nos da ya una pista de que el libro se refiere entonces a algunos personajes sobre los cuales no se ha escrito, sobre los cuales apenas tenemos unos vestigios que aparecen en la documentación, en este caso en un litigio, ¿no es cierto?, en una documentación de origen judicial que Ángel Emilio encontró. Y a través de este personaje podemos acercarnos a la suerte de un grupo de mujeres. Y aquí cabe decir, las mujeres han sido protagonistas fundamentales en la historia y han quedado, como se sabe, escondidas, sea por la acción intencionada o sea por las estructuras de poder reinantes, de esa visibilidad que da también el discurso histórico. Y aquí
a través del relato de Ángel Emilio, podemos acercarnos un poquito a mirar quiénes fueron esas mujeres, no de la clase alta, sino mujeres de sectores populares, y en este caso concreto de una mujer de origen mulato. ¿Quién fue ella? Bueno, aquí, digamos, yo no, siguiendo esta pauta que nos dio doña Blanca Aguilar, no voy a mencionar, sino que voy a dejar esto como una inquietud para que todos ustedes la busquen en el capítulo 1 y encuentren, si les interesa, pues, una respuesta. Bueno, el texto de Ángel Emilio también nos muestra aspectos de esas dos ciudades que eran Guayaquil y que, como sabemos, hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no es cierto? Una es la ciudad, digamos así, visible, y otra es la ciudad que está escondida, la ciudad hacia la cual se tiene inclusive el temor, la ciudad que no es fácilmente penetrable, ¿no? Y entonces esas dos ciudades están presentes desde el siglo XVIII, al menos si atendemos la información y el análisis que nos provee Ángel Emilio. La ciudad vieja, en la cual vive un conjunto muy amplio de artesanos. ¿Quiénes eran estos artesanos? Y Ángel Emilio nos va dando las pautas para ir acercándonos a ese mundo tan vasto, tan complejo y tan rico de los artesanos. Ahí están orfebres y plateros, ahí están peluqueros, zapateros y sastres, ahí están curtidores, y los cueros de ese periodo que se curtían en Guayaquil tenían una reputación que podríamos hoy en día decir de tipo internacional. Ahí están los fabricantes de baúles y de cofres, y así por el estilo. Si tienen, y espero que esta presentación de mi parte estimule su interés, pueden ustedes descubrir otros tipos de artesanos que aparecen en la obra. Entonces tenemos grupos subalternos, mujeres. Hay una preocupación también por saber cómo surgió el espacio público, que ese es un tema novedoso y sobre el cual, digamos así, el trabajo abre una interrogación. Y por último, en su segunda parte, ¿no es cierto?, el tema de la modernización y de la modernidad de Guayaquil, y el tema del discurso del progreso y la libertad, y un progreso y una libertad que aparecen repetidos de manera, yo diría casi convertidos en una especie de mantra cívico que requiere un análisis histórico. Y me parece que, digamos, lo que ofrece Ángel Emilio abre las puertas para desentrañar, ¿no es cierto?, los contenidos sociales, ideológicos, políticos, culturales de ese discurso que se presenta como transhistórico, pero que a la luz del ojo escrutador del historiador aparece forjado bajo unas condiciones específicas de un tiempo y de un lugar, y que cuando hablamos de libertad, digamos así, a principios del siglo XIX, no puede ser entendida de la misma manera a mediados del siglo XIX, o a principios del siglo XX, o a principios del siglo XXI, porque las palabras, aunque se mantengan de la misma manera, tienen una semántica histórica, y precisamente ahí radica la importancia de la disciplina y del análisis histórico, desentrañar esos sentidos de lo que parece común, de lo que parece obvio y de lo que nos han enseñado y repetimos sin cesar. Entonces yo quiero con estas palabras concluir y felicitar el trabajo de Ángel Emilio, felicitar también a los editores y hacer votos porque se continúen publicando y se continúe investigando con esta misma calidad. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes, gracias. Tengo en primer lugar palabras de mucho agradecimiento por una serie de amigos, de personas que me han ayudado para la publicación y la aparición de este libro. Y debo empezar por mi maestro, Guillermo Bustos, quien ha hecho un análisis realmente agudo y también enseñándonos aspectos relacionados con lo que él llama, y llamamos quienes estamos metidos en esto, la historia crítica y la historia analítica.
de eso se trata, querido amigo, maestro. Gracias por esas generosas palabras hacia este libro. En segundo lugar, quiero agradecer a un paladín de la cultura manabita y del Ecuador. Yo le llamo así, él es un paladín. El doctor Medardo Mora Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, quien es un liberal de cepa, un liberal radical, un hombre comprometido con los procesos de cambio democráticos de este país. Gracias, doctor Mora. Gracias también a mi editor, Ubaldo Gil Flores, quien es un escritor, editor, un hombre muy comprometido por hacer que las editoriales universitarias trasciendan justamente el ámbito estricto de las aulas académicas y que se difunda el trabajo, el conocimiento, y en ese sentido me parece muy importante la labor que a través de Ubaldo y el equipo, también mi agradecimiento a todo el equipo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se hace con autores nacionales. Luego quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a mi compañera, quiero agradecerle a Carla, que está presente en este libro. Quiero agradecerle a mi padre, un guayaco moderno, así le digo yo. Tiene 70 años y le encantan los moles, le encanta todo lo que es el mundo de la cibercultura, y también está dedicado a él este libro. Este libro también está dedicado a un gran amigo, a el hermano que yo escogí, a un gran escritor además, a un hombre sensible que entiende y es capaz de leer los signos de la cultura más allá de las formas y las apariencias. A mi hermano que me está acompañando, Wilman Ordóñez Iturralde. Quiero también agradecer, y aquí veo muchos amigos, bueno, a Lupe Álvarez, mi otra maestra de Guayaquil, también que escribió unas palabras para este libro. También quiero agradecer a otro maestro que fue jefe de Wilman y mío en el Archivo Histórico del Guayas, y con quien aprendí justamente que la historia no es la recopilación de fuentes, de documentos del pasado, y tampoco un relato cronológico, sino es la indagación hacia los aspectos más profundos de la vida humana, de la sociabilidad en todos los ámbitos. A mi maestro Willington Paredes también estas palabras de agradecimiento a la distancia, y a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por venir, gracias. Tengo grandes amigos que están aquí presentes, personas a las que yo admiro mucho como investigadores, como historiadores. Mi buen amigo Hernán Ibarra, gracias por estar aquí. También un agradecimiento a mi amigo Juan Mullo, etnomusicólogo, un hombre muy riguroso en el estudio de las culturas musicales de este país. También quiero agradecer la presencia de mi buena amiga María Isabel Silva, que está aquí presente. Trabajamos juntos y siempre con mucha rigurosidad, con mucho afecto al mismo tiempo, sacando adelante proyectos relacionados con la historia. Y también a su compañero, mi amigo, el poeta Pedro Gil, también le envío un abrazo, y quiero también agradecer la presencia de una persona muy especial para mí. Gracias por estar aquí, María José Casa. Y bueno, me resta hablar un poco en términos generales de este libro. De hecho, es un conjunto de reflexiones de tipo ensayístico que tienen que ver con una problemática que yo me había planteado desde hace algún tiempo. ¿Cómo se relaciona y vincula la vida cotidiana del Guayaquil del siglo XVIII, de los siglos anteriores, con la modernidad, y a partir de eso con los proyectos modernos de afirmación de lo que Guillermo llamaba ese espíritu cívico guayaquileño? Sabemos que en todas las ciudades hay mucho apego hacia lo que son las historias locales, hacia lo que es la
historia y la memoria de nuestras sociedades. Pero en el caso de Guayaquil hay algo que trasciende los años, los tiempos, y que Guillermo le calificó con el nombre de transhistórico. Efectivamente, notamos que en ese deseo, en esa ansiedad de Guayaquil de convertirse en un polo de desarrollo económico y de alguna manera competir con Quito, con la capital de la República, se fue construyendo a lo largo de estos últimos años unos imaginarios socioculturales que tienen que ver básicamente con la afirmación esencialista de lo guayaquileño. Y creo que quizá si notamos aspectos similares en otras ciudades del país, es en Guayaquil donde con mayor nitidez podemos encontrarlos. Por eso siempre tuve esa inquietud. ¿Por qué una sociedad como la guayaquileña está buscando insistentemente afirmarse, muchas veces sin un mayor sentido crítico, en esa característica transhistórica que tiene que ver justamente con un esencialismo cultural? Y en ese sentido, en este libro traté de alejarme totalmente de todo ese peso de una tradición de cronistas de Guayaquil. Lastimosamente, y lo debo decir y lo digo siempre, en Guayaquil no hay una escuela de historiadores. En Guayaquil tampoco hay una escuela de antropólogos. En la ciudad más numerosa en cuanto al número de habitantes más grande del país, tampoco hay una escuela de sociología que merezca llamarse escuela de sociología. Por lo tanto, y aquí un poco tiene que ver con esa obsesión por pensar en cómo podemos construir un futuro, cómo podemos sentar las bases justamente de una sociedad más libre, más pensante, más democrática, de una sociedad que se incorpore en una verdadera polis. En ese sentido, mi preocupación, y creo que la comparto con mis compañeros, aquí está Wilman, con mis interlocutores, es una preocupación mía, pero también es necesario vincular esta inquietud para que se pueda de una vez por todas construir una verdadera academia de historiadores y de estudiosos de lo social en la costa. Creo que esa es una tarea que nos corresponde, particularmente a nosotros que venimos de allá y también de las universidades en las que trabajamos o a las que pertenecemos. No quiero cansarles. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes.